Amarilis Valderrama estaba amasando la masa para los bollos de canela de mañana cuando se dio cuenta de que la harina se estaba acabando. Eran las 7 de la tarde y la panadería hacía tiempo que había cerrado, pero ella se había quedado hasta tarde para preparar la masa. Los lunes siempre hay mucha demanda de bollos dulces. Don Carlos, el dueño de la panadería, le permitió quedarse después de la hora de cierre, sabiendo que Amarilis llevaba 8 años trabajando fielmente. La panadería era tranquila y apacible. Solo el viejo reloj de pared sonaba y la nevera de nata zumbaba. Amarilis adoraba estas horas vespertinas, a solas con la masa y los moldes. Aquí se sentía como una señora. Podía trabajar a su ritmo, sin prisas y sin distraer a los clientes. El olor a vainilla y canela era relajante, y los movimientos familiares de sus manos le permitían pensar en sus propios pensamientos. Últimamente había pensado mucho. Algo estaba cambiando en su vida, algo iba mal, pero no conseguía averiguar qué era. Era como si hubiera una nota falsa en una melodía familiar, apenas perceptible, pero que le cortaba los oídos constantemente. Se limpió las manos en el delantal y miró el reloj. Fabiano tenía que haberla recogido hacía media hora. Habían quedado en que la llevaría en su taxi amarillo después del trabajo, pero su marido no estaba allí. Amarilis sacó el teléfono y marcó su número. Sonó un pitido largo y luego el buzón de voz. La voz del contestador sonó indiferente. Deje un mensaje después de la señal. Volvió a intentarlo, pero el resultado fue el mismo. La irritación se mezcla con la ansiedad. Esto no había ocurrido nunca. Fabiano podía llegar 10 o 15 minutos tarde si iba a dejar a un pasajero, pero siempre avisaba. Tenía la costumbre de llamar incluso por nimiedades, para decir que iba a echar gasolina, que estaba en un atasco, que algún pasajero le estaba molestando con tonterías. En los últimos 15 días, Fabiano se había vuelto extraño. Antes siempre llamaba si se retrasaba, hablaba de los pasajeros, se quejaba de los atascos y de la gasolina cara. Ahora llegaba a casa en silencio, cenaba algo rápido y se iba directamente a la cama. Y su teléfono vibraba constantemente con mensajes que leía apartando la vista de su mujer. Cuando Amarilis le preguntaba quién le enviaba mensajes, respondía brevemente, trabajo o despacho. Pero la despachadora de su pequeña empresa de taxis era una mujer mayor, doña Rosa, que nunca enviaba mensajes de texto después de las 6 de la tarde. Amarilis lo sabía porque había llamado varias veces a la central cuando Fabiano se retrasaba. Metió la masa en la nevera, se lavó las manos y se quitó el delantal. Decidió no esperar más. Había mucho que hacer en casa, tenía que preparar la cena y lavar las camisas de su marido. Fabiano era exigente con la limpieza de su ropa, sobre todo de sus camisas. Decía que los pasajeros juzgan a un taxista por su aspecto, y un conductor desaliñado no inspiraba confianza. Amarilis cerró la panadería y se fue andando a casa. Su casa estaba a 20 minutos a pie por las estrechas calles del barrio antiguo. Allí vivía gente sencilla, obreros de la fábrica de cemento, profesores de la escuela local, pequeños comerciantes. Las casas eran pequeñas, pero cada propietario intentaba mantener su parcela en orden. Algunos cultivaban flores, otros hortalizas para la familia. La tarde era cálida, con los niños paseando por las calles y sus madres sentadas en los porches comentando los acontecimientos del día. Amarilis saludaba con la cabeza a la gente que conocía, pero no se paraba a hablar. No tenía relaciones estrechas con sus vecinas. A Fabiano no le gustaba que hablara demasiado con otras mujeres. Decía que solo chismorreaban y ponían a las mujeres en contra de sus maridos. De camino a casa, paró en una tienda a comprar leche y pan para desayunar. Don Pedro, el tendero, dormitaba detrás del mostrador mientras su mujer contaba la recaudación. Había una pequeña cola en la caja registradora, y Amarilis oyó a las mujeres hablar de la nueva dependienta de la tienda de ropa de la plaza. «Esta Yolanda es muy joven»,
dijo una mujer corpulenta con un vestido colorido a la que Amarilis había visto a menudo pero no conocía por su nombre. Es guapa, pero lleva demasiado maquillaje para nuestra ciudad, y viste de forma provocativa. Dicen que viene de la capital, responde otra, una mujer delgada de pelo gris. Alquila una habitación a doña Marta detrás de la plaza. Dicen que paga mucho. ¿Qué hacía en la capital? Una tercera mujer se unió a la conversación. Joven, guapa, y ha venido a nuestro pueblecito a vender ropa. Es extraño. Quizá huyó de alguien, sugirió el primero. O quizá estaba metida en algún lío. Amarilis no estaba especialmente interesada en los cotilleos del pueblo, pero algo en la conversación la hizo escuchar. Recordaba haber visto varias veces a Fabiano fuera de aquella tienda de ropa. Cuando le preguntó qué hacía allí, su marido le dijo que estaba recogiendo pasajeros. Había una parada de autobús cerca y la gente solía coger taxis. Pagó y salió a la calle, preguntándose por qué Fabiano iba tan a menudo al centro de la ciudad últimamente. Antes prefería trabajar en las afueras, donde había menos competencia entre taxistas y podía tomarse su tiempo. Decía que en el centro había demasiados coches, era difícil aparcar y los pasajeros eran caprichosos y exigentes. Pero ahora mencionaba viajes al centro, a la plaza, a las tiendas todos los días. Y siempre volvía de buen humor, a veces incluso cantando, lo que era bastante inusual en Fabiano. Fabiano ya estaba en casa. Su taxi estaba aparcado en la puerta y él estaba sentado en la cocina, bebiendo cerveza y viendo las noticias en el viejo televisor. El coche estaba limpio, incluso brillante. Era evidente que Fabiano lo había lavado hoy, aunque normalmente solo lo hacía los fines de semana. Cuando Amarilis entró, ni siquiera levantó la vista. Se limitó a hacer un gesto con la mano hacia la cocina, donde estaba la cafetera. «He hecho café», murmuró. «Si quieres un poco». «¿Dónde te habías metido?», preguntó ella dejando el bolso sobre la mesa. «Te estaba esperando en la panadería». «Había un pedido», contestó Fabiano sin apartar los ojos de la pantalla. «Se me olvidó avisarte». «¿Qué pedido? Te llamé 2 veces». «No te oí». La música sonaba a todo volumen. Amarilis miró a su marido más de cerca. Estaba vestido con la camisa limpia que ella había planchado la noche anterior, el pelo bien peinado. Olía a un aroma desconocido, un agua de tocador de olor dulzón que nunca había comprado. Fabiano era un hombre frugal y consideraba que los cosméticos para hombres eran una tontería. Su kit de afeitado consistía en una vieja y peligrosa navaja que había heredado de su padre, una pastilla de jabón y un bote de aftershave barato. ¿Para qué necesita un hombre tanto perfume?, solía decir cuando veía anuncios de cosméticos masculinos en la televisión. Ahora olía a algo floral y dulce. Amarilis quiso preguntarle, pero su marido se levantó y se metió en la ducha, llevándose el teléfono. Nunca se había llevado el teléfono al cuarto de baño. Se sirvió café y se sentó a la mesa. El café estaba fuerte y caliente. Fabiano sabía cómo prepararlo, pero ni siquiera aquel sabor familiar conseguía calmar la creciente ansiedad. El agua retumbó en el baño y casi de inmediato sonó la voz apagada de su marido. Estaba al teléfono con alguien, intentando hablar más bajo de lo habitual. Amarilis escuchó, pero no pudo distinguir las palabras debido al ruido del agua. Al cabo de media hora, Fabiano salió del baño, se puso la ropa de casa y volvió a sentarse a ver la televisión. Estuvo callado toda la noche, contestó a las preguntas de su mujer con una sola palabra, y cuando ella intentó hablarle de su trabajo en la panadería, él la rechazó. «No tengo tiempo para hablar, estoy cansado». Pero no parecía cansado, parecía tenso, como si estuviera esperando algo o a alguien. Consultó varias veces su teléfono, leyó rápidamente los mensajes y se guardó inmediatamente el aparato en el bolsillo. Al día siguiente, Amarilis quedó con Claudia en una pequeña cafetería junto a la farmacia donde trabajaba su amiga.
Se conocían desde el instituto y quedaban todos los miércoles después del trabajo para tomar un café y comentar las noticias de la ciudad. Era la única tradición que Amarilis defendía ante su marido, 1 hora a la semana con su amiga. La cafetería. Las Flores era diminuta, solo 4 mesas y un mostrador, pero la dueña, doña Concepción, preparaba un café excelente y horneaba deliciosos pasteles. Las mujeres de las oficinas y tiendas vecinas solían reunirse aquí para comentar las novedades y descansar del trabajo. Claudia ya estaba sentada en su mesa habitual junto a la ventana, hojeando una revista y tomando café. Era todo lo contrario de Amarilis. Habladora, curiosa y no tenía reparos en expresar sus opiniones. Claudia se había divorciado hacía 3 años y ahora vivía sola con su hijo de 10 años, lo que en su pueblo conservador se consideraba casi un escándalo. «Pareces cansada», dijo Claudia cuando Amarilis se sentó frente a ella. «¿Ha pasado algo?» «Hay mucho trabajo que hacer», contestó Amarilis pidiendo café. «Don Carlos está enfermo, soy la única que puede llevar la panadería». «No es cansancio del trabajo», sacudió Claudia la cabeza. «Te conozco desde hace 20 años. Tienes cara de estar preocupada por algo». Amarilis vaciló. No quería quejarse de su marido, pero la ansiedad de los últimos días la mantenía en vilo. Claudia era la única con la que podía hablar francamente. «Fabiano se ha vuelto raro», admitió por fin. «Llega tarde a casa, no me dice dónde ha estado. Y ayer olía a agua del váter». Claudia enarcó una ceja. «¿Agua del váter? ¿Fabiano? ¿El que cree que el jabón y el champú son lo mejor que puede hacer un hombre?» «Sí». Y esconde el móvil. Antes lo dejaba en cualquier sitio, pero ahora lo lleva consigo hasta en la ducha. Y recibe mensajes todo el tiempo. ¿De quién? Dice que son del trabajo, pero yo sé que doña Rosa nunca manda mensajes después de las 6 de la tarde. Claudia revolvió pensativa el azúcar de su café. «Amarilis, ¿has pensado alguna vez que podría tener, ya sabes?» «No», respondió rápidamente Amarilis. «Fabiano no es así, puede que sea rudo, pero no es...» «Querida, todos los hombres son así, si se les da la oportunidad», suspiró Claudia. «Solo que unos lo disimulan mejor y otros peor. Mi exmarido también empezó con el agua del váter y las llamadas secretas. Pero Fabiano nunca se interesó por otras mujeres. Ni siquiera presta atención a las actrices en la televisión. Tal vez no hubo la oportunidad adecuada antes. Ahora sí la había». Amarilis sacudió la cabeza. No quería pensar en ello. Quizás su marido solo tenía problemas en el trabajo o estaba cansado de su vida monótona. Tal vez el agua del retrete fuera un regalo de un compañero de viaje, sucedió. «Obsérvelo», aconseja Claudia. «Si un hombre engaña, seguro que deja huellas. No pueden esconderse tan bien como creen». Por la noche, Amarilis llegó a casa antes de lo habitual. Don Carlos volvió del hospital y la dejó ir temprano. Fabiano aún no había vuelto, así que ella decidió limpiar el salón. Hacía tiempo que la casa necesitaba una limpieza general, pero a ella se le acababa el tiempo. Empezó por el sofá, el viejo pero cómodo que habían comprado en el primer año de matrimonio. Quitó todos los cojines para aspirar entre ellos. Al levantar el último cojín, algo brilló debajo. Amarilis se agachó y cogió una pequeña horquilla, delicada, con perlas de imitación, claramente nada barata. El metal era dorado y las perlas lisas y brillantes. Esas horquillas se vendían en tiendas caras, no en su humilde pueblo. Ella no tenía una horquilla así. Amarilis rara vez se hacía peinados elaborados y normalmente se recogía el pelo en una coleta con una goma elástica o se lo sujetaba con un simple pasador de metal. Solo tenía un pasador precioso, regalo de cumpleaños de su madre 5 años atrás, pero era de plata con piedras turquesas. Le dio vueltas al pasador entre las manos, intentando averiguar de dónde podía proceder. Quizás su madre lo había perdido cuando vino de visita. No,
Su madre solo llevaba pendientes sencillos y nunca gastaba dinero en joyas caras. Quizá un vecino, pero los vecinos rara vez entraban en casa y, si lo hacían, se sentaban en la cocina. El corazón de Amarilis se aceleró. Se sentó en el sofá sin soltar la horquilla. Las palabras de Claudia resonaron en su cabeza con renovado vigor. Si un hombre engaña, está obligado a dejar huellas. El pasador era claramente femenino, caro, bonito, del tipo que llevan las jóvenes que siguen la moda y no escatiman en joyas. Amarilis trató de pensar en alguien conocido que pudiera llevar un pasador así, pero no se le ocurrió nadie. Se levantó y recorrió el salón, escrutando todos los rincones. ¿Quizá había algo más? Debajo del sillón encontró un envoltorio de chicle que no era de la marca que ella había comprado. Y en la mesita del salón observó una leve huella de un vaso. Alguien había dejado el vaso sin posavasos, algo que Amarilis nunca hacía. Todas estas pequeñas cosas por separado podían tener explicaciones inocentes, pero juntas formaban una imagen inquietante. Alguien estaba en su casa. Alguien estaba sentado en su sofá, mascando chicle, bebiendo de su vaso, y había perdido una horquilla. Media hora más tarde entró Fabiano. Parecía contento, incluso tarareaba algo en voz baja mientras se desvestía en el pasillo. Llevaba la misma camisa que esa mañana, pero estaba ligeramente arrugada, como si hubiera estado sentado o tumbado en algún sitio. Amarilis se reunió con él en el umbral del salón, con la horquilla en la palma de la mano. ¿De dónde ha salido esto?, preguntó en voz baja. Fabiano miró la horquilla y su rostro cambió. La expresión de satisfacción desapareció, dando paso a la cautela. Incluso dejó de tararear. «¿Y yo qué sé?», respondió bruscamente, demasiado deprisa. «Quizá tu madre la perdió. Mamá no lleva de esos. Y, de todos modos, hace un mes que no viene». «Entonces no lo sé». Fabiano intentó pasar junto a su mujer, pero ella le cerró el paso. «Fabiano, sé sincero, ¿de quién es esa horquilla?». El marido se detuvo y la miró con dureza. Había algo nuevo en sus ojos, no solo irritación, sino rabia mezclada con miedo. «¿Me estás siguiendo? ¿Revisando mis cosas? Esta es nuestra casa, nuestro sofá. Tengo derecho a saber de dónde vienen las cosas de los demás». «¿Cuál es tu derecho?». La voz de Fabiano se hizo cada vez más fuerte. «¿Eres mi mujer o un policía? Estoy harto de tu desconfianza». «Fabiano, por favor, solo explica». «Explícate, explícate». Le arrancó la horquilla de las manos y la tiró al suelo. La horquilla rodó bajo la cómoda. «Siempre sospechas de mí. Me mato a trabajar para alimentar a mi familia y tú me interrogas». «No te estoy interrogando». Intentó hablar Amarilis con calma, pero le temblaba la voz. «Solo quiero entender por qué has cambiado, por qué llegas a casa oliendo como otra persona, por qué escondes el teléfono». «Cállate», gritó Fabiano. Pero Amarilis no podía parar. Toda la tensión acumulada durante las últimas semanas estaba saliendo a la luz. «¿Por qué dejaste de hablarme? ¿Por qué no puedes mirarme a los ojos? ¿Por qué lavas el coche todos los días cuando antes lo lavabas una vez a la semana? Porque me cabreas con tus preguntas». Fabiano dio un paso hacia ella, apretando los puños. «Fabiano, soy tu mujer. Tengo derecho a saber». El golpe le dio en el lado izquierdo de la cara. Fabiano golpeó con el puño, afilado y duro. Amarilis se desplomó en el sofá, llevándose la mano a la mejilla. El sabor de la sangre apareció en su boca. Un dolor agudo le atravesó el pómulo e inmediatamente empezó a palpitar. «Ahora cállate», dijo Fabiano respirando con dificultad. «Estoy harto de escuchar tus quejas. Yo trabajo, gano dinero, y tú te quedas en casa inventando tonterías». Amarilis guardó silencio, sintiendo cómo se le hinchaba la mejilla. Manchas de colores nadaban ante sus ojos y le zumbaban los oídos. Intentó levantarse, pero se sentía mareada. «Y no te atrevas a volver a registrar mis cosas», añadió Fabiano más tranquilo.
Si vuelves a montar un circo así, te caerá otro. Entró en la cocina, dando un portazo. Amarilis le oyó abrir la nevera y luego el sonido de un corcho al desenroscarse. Un momento después se oyó el murmullo de la televisión encendida. Amarilis se levantó lentamente, agarrándose al respaldo del sofá. Le temblaban las piernas y el lado izquierdo de la cara le ardía. Se tocó la mejilla con cautela. La piel estaba caliente y empezaba a hincharse. En el baño, abrió la llave del agua fría y se puso una toalla húmeda en la cara. En el espejo se reflejaba la mancha roja de la mejilla, que ya empezaba a ponerse azul. También le apareció una hinchazón oscura bajo el ojo. No era la primera vez que le ocurría. Hacía 6 meses, Fabiano la había golpeado por quejarse de los bajos salarios de la panadería. Al día siguiente le pidió disculpas, le compró flores y le prometió no volver a levantarle la mano. Dijo que se le había pasado el cansancio, que la quería y que nunca había querido hacerle daño. Pero la promesa no duró mucho. Un mes más tarde, la empujó en una discusión por dinero para unas ruedas nuevas de taxi. No fue fuerte, pero ella se cayó y se magulló la rodilla. Luego había habido bofetadas, palmadas en la espalda, dolorosos apretones de mano cuando él quería hacerla callar. Amarilis abrió el grifo de agua fría y volvió a ponerse la toalla en la cara. El frío calmaba un poco el dolor, pero el moratón seguiría notándose. Mañana tendría que dar una explicación en el trabajo. Las lágrimas corrieron solas por sus mejillas. No era solo el dolor lo que la hacía llorar, sino darse cuenta de que Claudia tenía razón. Fabiano la engañaba, y cuando ella intentó averiguar la verdad, él la golpeó. Y eso era solo el principio. Ya había visto bastantes mujeres en la ciudad a las que sus maridos pegaban con regularidad. Cerró la puerta del baño con el pestillo y se sentó en el borde de la bañera. Al otro lado de la pared se oía el sonido de la televisión en marcha y la voz de Fabiano al teléfono. Se reía, contento y despreocupado, como si no hubiera pasado nada. Amarilis se cubrió la cara con las manos y se echó a llorar. Las lágrimas corrían entre sus dedos, mezclándose con el agua de la toalla mojada. Lloraba de dolor, de humillación, de miedo al futuro, y de darse cuenta de que su vida había cambiado para siempre. La llamada se produjo el sábado por la mañana, mientras Amarilis preparaba la masa para las tartas del domingo. Reconoció enseguida la voz de su madre, aunque Rosario hablaba más bajo que de costumbre, y a menudo se detenía para toser. «Amarilis, hija», dijo la madre, «no me encuentro bien. Llevo toda la noche tosiendo y me duele la cabeza. ¿Puedes venir?» Rosario Medina nunca se quejó de su salud ni pidió ayuda sin una buena razón. A sus 58 años, era una mujer robusta que dirigía su propio hogar en una pequeña casa a las afueras del pueblo. Desde la muerte de su padre, Amarilis, 10 años atrás, Rosario se había vuelto aún más independiente y testaruda. «Por supuesto, mamá, enseguida voy», responde Amarilis quitándose ya el delantal. El moratón de la cara casi había desaparecido en una semana, pero las marcas amarillentas aún eran visibles. Amarilis se aplicó una gruesa capa de base de maquillaje y esperó que su madre no se diera cuenta. La casa de Rosario estaba en un barrio antiguo donde las calles eran estrechas y los solares pequeños. Era una casa modesta de una sola planta, con 2 habitaciones, una cocina y un porche, rodeada de un pequeño huerto. Rosario cultivaba tomates, pimientos y hierbas aromáticas, y junto a la casa crecía un viejo árbol de mango bajo el cual Amarilis había jugado de niña. Su madre la recibió en la puerta, envuelta en un viejo chal de lana. Rosario tenía la cara pálida y los ojos inflamados. Tosía con una tos seca que parecía no darle tregua. «Qué bien que hayas venido», dijo Rosario, abrazando a su hija. Estaba bastante enferma. Entraron en la casa y Amarilis sintió enseguida que hacía demasiado frío. Rosario siempre ahorraba en calefacción, pero ahora la casa estaba helada. «Mamá, ¿por qué hace tanto frío?»,
preguntó Amarilis encendiendo la calefacción del dormitorio. El gas es caro, respondió Rosario sentándose en la cama. Yo estoy bien, pero no estaba bien. Rosario temblaba de frío y, cuando Amarilis le tocó la frente, se hizo evidente que su madre tenía fiebre. Mamá, tienes fiebre. Tenemos que llamar a un médico. No hace falta un médico. Hizo un gesto con las manos. Solo es un resfriado. Tómate un té conmigo y charlamos. Es tan aburrido estar sola. Amarilis fue a la cocina a preparar té. No había mucha comida en la nevera. Algo de queso, sobras de sopa, algunos huevos. Rosario siempre compraba comida para un día o dos. No le gustaba abastecerse. Cuando volvió con el té, su madre la miró con atención y frunció el ceño. «¿Qué te pasa en la cara?», preguntó Rosario entrecerrando los ojos. «¿Qué?». Amarilis se cubrió instintivamente la mejilla con la mano. «No te la tapes. Déjame ver». Rosario se levantó de la cama y se acercó a su hija. Tenía los dedos calientes por la temperatura mientras giraba suavemente la cara de Amarilis hacia la luz. «Un moratón», dijo la madre. «Fresco. ¿Quién te ha pegado?». «Mamá, no es nada grave. Es que...». «¿Quién te ha pegado?», repitió Rosario con más severidad. Amarilis desvió la mirada. Había planeado no contarle a nadie lo que había pasado hacía una semana, pero era difícil ocultar la verdad ante la mirada de su madre. «Fabiano», admitió en voz baja. Rosario volvió en silencio a la cama y miró a su hija durante largo rato. Había rabia mezclada con dolor en sus ojos. «¿Por qué?», preguntó por fin. «Tuvimos una pelea. Encontré la horquilla de otra persona en casa y le pregunté por ella». Se enfadó. «¿La horquilla de otro?». Rosario se irguió a pesar de su debilidad. «¿Entonces tiene otra mujer?». Amarilis asintió, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. «Creo que sí. Últimamente ha cambiado. Llega a casa oliendo a otra persona, esconde el teléfono, miente sobre el trabajo. Y cuando le preguntaste te pegó». Rosario tosió y se llevó el pañuelo a los labios. «Hija, no es la primera vez, ¿verdad?». Amarilis guardó silencio, pero la expresión de su rostro era más elocuente que las palabras. «¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo?», preguntó la madre en voz baja. «2 años», susurró Amarilis. «La primera vez que me pegó fue cuando le pedí dinero para ropa nueva. Dijo que yo era una derrochadora y que no apreciaba su trabajo». Rosario cerró los ojos y sacudió la cabeza lentamente. «Dios, y yo, que no sabía nada. ¿Por qué no me lo dijiste?». «Me daba vergüenza, y pensé que podría cambiar las cosas, que él dejaría de hacerlo. Hija, los hombres que pegan a las mujeres no paran, solo le cogen el gusto». Rosario cogió la mano de su hija con la palma caliente. «Tienes que dejarle». «Mamá, ¿a dónde voy a ir?». «No tengo dinero ni casa propia. El sueldo en la panadería es pequeño. Solo tengo para comida y ropa. Ven a mi casa. Es una casa pequeña, pero nos las arreglaremos». «¿Qué haría yo con un trabajo? Hay un largo camino desde aquí hasta la panadería. ¿Y qué dirá la gente? Sabrán que he huido de mi marido». «Que lo sepan», dijo Rosario enfadada. «Es mejor que sepan la verdad a que te peguen». «Mamá, le tengo miedo», confesó Amarilis. «Si intento irme, podría... Es muy malo cuando se enfada». Rosario apretó con fuerza la mano de su hija. «Entonces tenemos que hacerlo con cuidado. Muda tus cosas aquí poco a poco, ahorra dinero. Y cuando estés lista, desaparece». Hablaron largo rato, hasta que Rosario volvió a toser. Amarilis acostó a su madre, hizo sopa y limpió la casa. Por la noche, la fiebre de Rosario había subido aún más, y Amarilis insistió en llamar a un médico. El doctor Ramírez era un hombre mayor que atendía a medio pueblo. Examinó detenidamente a Rosario, le auscultó los pulmones y negó con la cabeza. «Neumonía», le dijo a Amarilis en el pasillo. «A su edad es grave. Debes asegurarte de que tome su medicación y descanse lo suficiente. Y nada de corrientes de aire».
Le recetó antibióticos y expectorantes. Amarilis fue a la farmacia y se quedó a dormir con su madre. Fabiano llamó 2 veces, preguntando cuándo volvería a casa, pero Amarilis dijo que su madre estaba gravemente enferma y necesitaba cuidados. ¿Cuánto va a durar esto?, preguntó irritado el marido. No lo sé, hasta que mejore. ¿Quién me va a preparar la cena? Cocínala tú o compra algo ya hecho. Fabiano murmuró algo descontento y colgó. Al día siguiente Amarilis fue a trabajar y después de la panadería volvió a casa de su madre. Rosario estaba mejor. Le había bajado la fiebre, pero seguía con tos. Le costaba levantarse de la cama y enseguida se cansaba hasta de hablar. ¿Cómo van las cosas en casa?, preguntó Rosario mientras Amarilis le preparaba la cena. A Fabiano no le gusta que no duerma en casa. Dice que una mujer debe estar con su marido. Y que la señora le prepare ella misma la cena, dijo Rosario enfadada. Así comenzó una rutina que duró 3 semanas. Todos los días, después del trabajo, Amarilis iba a casa de su madre, pasaba la tarde con ella y a menudo se quedaba a dormir. Rosario se recuperaba poco a poco, pero la enfermedad la debilitaba mucho. Estaba delgada y pálida, y el doctor Ramírez dijo que tardaría mucho en recuperarse. Fabiano estaba cada vez más irritable. Exigió que su mujer volviera a casa diciendo que su madre fingía estar enferma para destruir a su familia. Cuando Amarilis se negó, amenazó con venir y llevársela por la fuerza. «Inténtalo», dijo Rosario cuando Amarilis le contó las amenazas de su marido. «Le enseñaré a ese cabrón dónde está el cangrejo de río». A pesar de su debilidad, la madre estaba dispuesta a defender a su hija. Incluso pidió al vecino don Manuel que vigilara la casa y le avisara si veía el taxi amarillo de Fabiano. Al comienzo de la 3.ª semana de su enfermedad, Rosario se puso muy enferma. Apenas comía, dormía todo el día y apenas reconocía a su hija. El doctor Ramírez dijo que tenía una complicación. La inflamación se había extendido al segundo pulmón. Es posible que haya que hospitalizarla. Pero el hospital de nuestra ciudad no tiene el equipo necesario, y llevarla a la capital puede que no sobreviva al viaje. Amarilis nunca se separó de su madre. Se tomó una excedencia en la panadería y pasó todo el tiempo en casa de Rosario. Preparaba caldos que su madre apenas comía, cambiaba la ropa de cama y controlaba su medicación. Rosario murió mientras dormía el jueves por la mañana. Amarilis se despertó en el catre junto a la cama de su madre y se dio cuenta de que la habitación estaba demasiado silenciosa. Normalmente su madre respiraba con dificultad y roncamente, pero ahora había una quietud total. Se acercó a la cama y vio que el rostro de Rosario estaba tranquilo, casi en paz. La mano que Amarilis había cogido la noche anterior estaba fría. Amarilis no había llorado. Se sentó junto a su madre y le cogió la mano hasta que llegó el doctor Ramírez. La declaró muerta y la ayudó a presentar la documentación necesaria. Luego vinieron los de la funeraria y se llevaron el cuerpo. Amarilis no rompió a llorar hasta que la casa quedó vacía. Lloraba de pena, de soledad, de miedo al futuro. Su madre era la única persona que la quería de verdad y la comprendía. Ahora estaba sola, con un marido tirano y sin esperanza de una vida mejor. Por la noche volvió a casa por primera vez en una semana. Fabiano la recibió con indiferencia, ni siquiera le dio el pésame. Se limitó a preguntar cuándo tendría lugar el funeral y cuánto costaría. «El sábado», respondió Amarilis. «Mamá tenía dinero suficiente para el funeral». «Bien, ahora puedes ocuparte de la casa. Está sucia, la nevera vacía, las camisas sin planchar». Amarilis miró a su marido y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo, sino desprecio. Ni siquiera le preguntó cómo había soportado la muerte de su madre, ni la abrazó, ni le dijo una palabra de consuelo. Al día siguiente, mientras Amarilis se preparaba para el funeral, se le acercó una vecina, doña Dolores Aguilar. Era una anciana que vivía al otro lado de la calle y siempre estaba al tanto de todo lo que ocurría en el barrio. «Amarilis, querida», dijo doña Dolores, «siento mucho lo de tu madre.
Rosario era una buena mujer. Gracias, doña Dolores. Quería hablarle de otra cosa. La vecina miró a su alrededor, asegurándose de que nadie las oía. Mientras estabas con tu madre, aquí han pasado cosas raras. ¿Qué tipo de cosas? Una chica joven venía a tu casa todas las noches, hermosa, brillantemente vestida. Se quedaba hasta tarde, a veces toda la noche. Amarilis sintió que se le oprimía el pecho. ¿Estás segura? Claro que estoy segura. No estoy ciega. Y anoche vi a tu marido besándola en la puerta, a plena luz del día, desinhibido por los vecinos. ¿Cómo era ella? Joven, unos 25 años, pelo largo y oscuro, siempre con tacones altos, y vestía como una fashionista metropolitana, no como nuestras chicas locales. Amarilis asintió, sin confiar en su voz. Así que todo este tiempo, mientras ella cuidaba de su madre moribunda, Fabiano había estado llevando a su amante a su casa, a su cama. Amarilis, dijo doña Dolores con cuidado, sé que no es asunto mío, pero debes saber la verdad. Ese hombre no te merece. Gracias por decírmelo, susurró Amarilis. Volvió a entrar en la casa, aturdida. Todo encajaba. El extraño comportamiento de Fabiano, su irritación porque ella no dormía en casa, su indiferencia ante la muerte de su suegra. Solo estaba esperando a que su mujer se fuera para poder salir en paz con su amante. Amarilis se dirigió al dormitorio y escrutó la cama. La ropa de cama era diferente, no la que ella había tendido hacía 3 semanas. Así que Fabiano había cambiado la ropa de cama después de todo. O su amante. En el tocador vio restos de maquillaje ajeno, polvos y pintalabios de tonos distintos a los que ella había utilizado. Y el cuarto de baño olía a perfume desconocido, el mismo perfume dulce que había olido en su marido. Mañana es el funeral de su madre, y pasado mañana tendrá que volver a su vida normal. A un marido que la pega y la engaña, a un trabajo en una panadería que le hace imposible alimentarse, a la soledad que ahora sería completa, sin el apoyo y la comprensión de su madre. Amarilis se sentó en la cama donde su marido dormía con una mujer extraña y se dio cuenta de que no podía seguir viviendo así. El funeral estaba previsto para el sábado a las 11 de la mañana. Amarilis se despertó temprano, a las 6:30, aunque su despertador estaba puesto a las 7. El sueño se había esfumado por completo y se quedó tumbada en la cama, escuchando la respiración constante de Fabiano. Dormía profundamente con los brazos abiertos y ocupaba casi toda la cama. La casa estaba tranquila y fresca. Por la ventana empezaba a amanecer y los pájaros aún no cantaban. Amarilis se levantó con cuidado procurando no despertar a su marido y fue a la cocina a preparar café. Iba a ser un día largo y duro. Se puso el vestido negro que había comprado especialmente para el funeral. No tenía dinero para ropa nueva, pero Claudia le había prestado la cantidad justa. El vestido era sencillo, sin joyas, pero le quedaba bien. Amarilis rara vez vestía de negro, hacía que su rostro pareciera aún más pálido, pero hoy no importaba. Fabiano se despertó a las 8:30 mientras ella planchaba su camisa. No estaba contento con el madrugón y refunfuñó mientras se lavaba la cara en el baño. Llevaba su único traje para el funeral, el azul oscuro que había comprado para su boda hacía 7 años. El traje le quedaba un poco estrecho, pero aún así le quedaba decente. ¿A qué hora empieza?, preguntó mientras se anudaba la corbata. A las 11. Primero la misa, luego el cementerio. ¿Cuánto durará? No lo sé. Probablemente 2 o 3 horas. Fabiano gruñó descontento. Estaba claro que no quería perder la tarde del sábado en el entierro de su suegra, con la que nunca se había llevado bien. Rosario no había ocultado que consideraba a su yerno un marido inadecuado para su hija, y Fabiano la había llamado vieja malvada. Llegaron a la iglesia en taxi, su coche amarillo, que Fabiano había lavado e incluso encerado hoy. La iglesia de San José era pequeña pero hermosa, con techos altos y vidrieras.
Aquí habían bautizado a Amarilis, aquí se había casado con Fabiano y ahora se despedía de su madre. El ataúd con el cuerpo de Rosario ya estaba delante del altar, rodeado de flores. Los de la funeraria habían hecho bien su trabajo. Su madre parecía tranquila y rejuvenecida. Llevaba puesto su mejor vestido, el morado oscuro que solo usaba en ocasiones especiales. Amarilis se acercó al ataúd y apoyó la mano en el frío cristal. Las lágrimas que había estado conteniendo toda la semana volvieron a brotar de sus ojos. Su madre había sido la única persona que la había querido de verdad y siempre había estado de su lado. Ahora ese apoyo desaparecería. La gente empezó a reunirse a las 11:30. Vinieron los vecinos de su madre, algunos compañeros de Amarilis de la panadería, la profesora que le enseñaba en el colegio. Don Carlos, el dueño de la panadería, trajo una gran corona de flores y dio el pésame. Claudia fue una de las primeras en llegar. Abrazó a su amiga y no pronunció las palabras de consuelo de rigor, solo permaneció en silencio a su lado. Claudia vestía un estricto traje negro y parecía seria y concentrada. «¿Cómo lo llevas?», preguntó en voz baja. «De momento bien», respondió Amarilis. «Lo principal es llegar al final del día». El padre Miguel, sacerdote de la iglesia de San José, era un hombre mayor que conocía a Rosario desde hacía muchos años. Dirigió un hermoso oficio. Habló de cómo Rosario era una buena mujer, una madre cariñosa y una cristiana digna. Amarilis escuchó sus palabras y sintió que le subía el calor al pecho. La gente realmente respetaba y quería a su madre. Cuando la misa tocaba a su fin, Fabiano entró en la iglesia. Amarilis se sorprendió. Su marido había salido de la iglesia hacía media hora diciendo que fumaría fuera. Se dio la vuelta y vio que no iba solo. Junto a Fabiano caminaba una joven con un vestido negro y tacones altos. Llevaba el pelo largo y oscuro peinado con elegancia y un maquillaje brillante que no hacía que ni siquiera el vestido de luto pareciera modesto. La muchacha era hermosa, esbelta, de rasgos faciales correctos y andar seguro. Amarilis se dio cuenta enseguida de quién era. La descripción de doña Dolores coincidía exactamente con lo que había visto. Era la misma joven que había acudido a su casa mientras Amarilis cuidaba de su madre moribunda. Fabiano condujo a la muchacha a uno de los bancos del fondo y se sentó a su lado. No miró en dirección a su mujer, fingiendo estar completamente concentrado en el servicio. La muchacha también se sentó con rostro serio, pero Amarilis se dio cuenta de que observaba la iglesia y a los presentes con una mirada estudiada. Algunos vecinos también se fijaron en la desconocida y empezaron a cuchichear. Todos se conocían en su pequeño pueblo, y la aparición de un forastero en un funeral atraía inmediatamente la atención. Claudia se volvió hacia su amiga y la miró interrogante. Amarilis hizo un leve gesto con la cabeza hacia el banco de atrás. Claudia se volvió, vio a Fabiano con el forastero y enarcó las cejas, sorprendida. Cuando terminó la misa, la gente empezó a salir de la iglesia. Amarilis permaneció junto al ataúd, aceptando las condolencias de los conocidos. Muchos prometieron acudir al velatorio, que se celebraría en casa de Rosario después del cementerio. Fabiano se acercó a su mujer junto a la desconocida. De cerca, la muchacha parecía aún más joven. Claramente no tenía más de 25 años. Su piel era tersa y bronceada, y su ropa era cara y a la moda. «Amarilis», dijo Fabiano en tono indiferente, «esta es Yolanda Castillo. Trabaja en la tienda de ropa de la plaza. Ha venido a darle el pésame». Yolanda le tendió la mano y le dijo con palabras cortantes: «Siento mucho su pérdida. Tu madre era una mujer maravillosa». Amarilis le estrechó la mano y sintió que las palmas de Yolanda eran suaves y cuidadas, las manos de alguien que no estaba acostumbrada al trabajo físico. Un costoso anillo de piedra brillaba en su dedo anular, y sus uñas estaban recubiertas de un esmalte impecable. Pero lo que más llamó la atención de Amarilis fueron las joyas del cuello y las manos de la muchacha. Alrededor del cuello
Yolanda llevaba una cadena de oro con un colgante en forma de flor, y en la muñeca una delicada pulsera de oro con pequeños colgantes. Amarilis conocía muy bien las joyas. Su madre se las había regalado hacía 5 años por su 30 cumpleaños. La cadena y el colgante eran la joya familiar de Rosario. Se la había regalado el abuelo de Amarilis cuando Rosario se casó. El colgante tenía forma de rosa con pequeños diamantes, y Rosario apreciaba mucho la joya. La pulsera se la compró más tarde, pero también era cara y bonita. Mamá siempre decía que estas joyas debían pertenecerte, dijo entonces Rosario poniendo la cadena alrededor del cuello de su hija. Cuando yo ya no esté, te recordarán a mí. Amarilis solo se ponía las joyas en ocasiones especiales y las guardaba en una caja sobre su tocador. La última vez que se las puso fue hace 6 meses, para el cumpleaños de Claudia. Ahora sus joyas rodeaban el cuello y el brazo de la amante de su marido. Amarilis se quedó petrificada, incapaz de pronunciar palabra. Yolanda dijo algo sobre cómo todos en el pueblo respetaban a Rosario, pero Amarilis no escuchó sus palabras. Contempló el familiar brillo del oro y sintió que la rabia crecía en su interior. Fabiano le había robado sus joyas. Había cogido joyas vinculadas a la memoria de su madre y a la historia de su familia y se las había regalado a su amante. Yolanda las llevaba como baratijas corrientes, sin darse cuenta del dolor que estaba causando a su legítima esposa. «Tenemos que irnos», dijo Fabiano mirando el reloj. «El coche fúnebre está esperando». La comitiva se dirigió hacia el cementerio. Amarilis viajó en el primer coche con el féretro y Fabiano y Yolanda en su taxi. En el cementerio, la chica se mantuvo modesta, apartada y sin llamar la atención. Pero las joyas que llevaba brillaban al sol y Amarilis no podía apartar los ojos de ellas. Cuando el ataúd fue enterrado, Amarilis arrojó un puñado de tierra y se despidió de su madre en silencio. La gente empezó a dispersarse, acordando reunirse en casa de Rosario para el velatorio. La casa de su madre era pequeña, pero los vecinos ayudaron a poner mesas en el patio bajo un árbol de mango. Las mujeres trajeron comida, ensaladas, carne, pasteles, fruta. Los hombres colocaron mesas y sillas adicionales y colgaron guirnaldas de bombillas. Yolanda vino al velatorio con Fabiano y se sentó en una de las mesas del fondo del patio. Comió poco, bebió agua y trató de no llamar la atención, pero varias veces Amarilis captó su mirada estudiosa. Claudia ayudó a servir la comida y se aseguró de que todos tuvieran platos y bebidas. Se dio cuenta de que su amiga tenía un aspecto extraño, pálida, tensa, siempre mirando en una dirección. «Amarilis», dijo Claudia en voz baja cuando se acercó a ella con la bandeja. «¿Qué te pasa? Parece que hayas visto un fantasma». «Claudia, necesito hablar contigo», susurró Amarilis. «A solas». Se retiraron al interior de la casa, al pequeño dormitorio de Rosario. Claudia dejó la bandeja sobre la cómoda y miró a su amiga detenidamente. «¿Qué te pasa? ¿Ves a esa chica sentada junto a Fabiano? ¿La joven? ¿Guapa? ¿Quién es?» «Su amante, Yolanda Castillo». Claudia silbó sorprendida. «¿Y la trajo al funeral de tu madre? ¡Qué insolente! Eso no es todo». Amarilis respiró hondo. «Mira lo que lleva puesto. Un vestido negro, tacones, caro. Eso seguro. La ropa no, las joyas». Claudia miró atentamente a Yolanda a través de la ventana. «Una cadena de oro, una pulsera, cosas preciosas. Son mis joyas», dijo Amarilis en voz baja. «Mamá me las regaló hace 5 años. La cadena es una reliquia de mi abuela». Claudia abrió la boca, sorprendida. «¿Estás segura?» «Estoy segura. Se la he visto puesta a mi madre durante 20 años. Y luego la llevé yo misma durante 5 años. Fabiano lo robó de mi joyero y se lo regaló. Dios mío». Claudia se llevó la mano a la boca. Eso es robar. Deberíamos llamar a la policía». «No», dijo rápidamente Amarilis. «Hoy no, no en el funeral de mamá. Pero son tus cosas. No tenía derecho a llevárselas». «Lo sé,
Pero si ahora hay un escándalo, todo el mundo recordará el funeral de mamá como el día en que me peleé con mi marido y su amante. Claudia se lo pensó un momento. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Todavía nada. Lo pensaré mañana. Amarilis, no puedes quedarte callada. Él robó las joyas de tu familia. Sí que puedo. Al menos hoy puedo. Volvieron al patio donde seguía el velatorio. Amarilis intentó no mirar en dirección a Yolanda, pero las joyas atraían su mirada como un imán. Cada vez que la chica volvía la cabeza, la cadena brillaba al sol, recordándole el robo. La gente empezó a dispersarse hacia las 5 de la tarde. Los vecinos ayudaron a recoger las mesas y fregar los platos, pero el grueso de los invitados ya se había marchado. Amarilis dio las gracias a todos por venir, por sus amables palabras sobre su madre, por su ayuda. Fabiano y Yolanda fueron de los primeros en marcharse. Él se acercó a su mujer cuando ella se despedía de los últimos invitados. «Nos vamos», dijo con indiferencia. «¿Nos vamos?», se sorprendió Amarilis. «¿A dónde?». «Tengo reservado un largo viaje, a la capital. Volveré mañana por la noche». «¿Sábado por la noche? ¿Quién necesita ir a la capital un sábado por la noche?». «Viaje de negocios, se paga bien». Amarilis miró a Yolanda, que estaba de pie junto a una pequeña maleta. La chica miraba hacia otro lado, fingiendo no oír la conversación entre la pareja. «Ya veo», dijo Amarilis en voz baja. «¿Tienes las llaves de la casa?». «Sí». «Entonces, hasta mañana». Fabiano no abrazó a su mujer, no la besó, ni siquiera le dio la mano. Se dio la vuelta y se dirigió al coche. Yolanda se despidió de Amarilis con la cabeza y le siguió, con los tacones chasqueando en la acera. Amarilis se quedó en la puerta y vio cómo el taxi amarillo desaparecía al doblar la esquina. El día del funeral de su madre, su marido partía hacia la capital con su amante, que llevaba joyas robadas en casa de su esposa. Claudia se acercó y abrazó en silencio a su amigo. «¿Quieres que pase la noche contigo?», le ofreció. «No, gracias. Necesito estar sola». «Amarilis, prométeme que harás algo mañana. No puedes dejar que te trate así. Te lo prometo». Cuando todos se fueron, Amarilis se quedó sola en casa de su madre. Paseó por las habitaciones vacías y pensó en el hecho de que esta casa era suya ahora. Su madre lo había mencionado varias veces, diciendo que había legado todo lo que poseía a su hija. Pero, ¿de qué sirve la casa si no puede dejar a su marido? ¿De qué sirve una herencia si no tiene fuerzas para empezar una nueva vida? Amarilis se sentó en la silla donde le gustaba sentarse a su madre y, por primera vez en todo el día, se permitió llorar. Lloró de pena, de soledad, de humillación, y de darse cuenta de que mañana tendría que volver a casa y fingir que no había pasado nada. La semana siguiente al funeral transcurrió en un extraño aturdimiento. Amarilis iba a trabajar, hacía la comida, limpiaba la casa, pero lo hacía todo automáticamente, como en un sueño. Fabiano volvió de la capital el domingo por la noche, satisfecho y descansado. No contó nada del viaje, solo dijo que el cliente había pagado bien. Amarilis no preguntó detalles. Ni siquiera miró a su marido a los ojos cuando hablaba de sus pasajeros imaginarios y de las carreteras de la capital. Un pensamiento le rondaba la cabeza. Había robado las joyas de su madre y se las había regalado a su amante. Era peor que una traición, peor que una paliza, era un sacrilegio a la memoria de Rosario. Yolanda no volvió a su casa. Al parecer, Fabiano se dio cuenta de que ahora que Amarilis sabía de su existencia, tenía que tener más cuidado, pero su marido se volvió aún más distante e indiferente. Llegaba tarde a casa, cenaba en silencio y se iba directamente a la cama. El jueves por la mañana, mientras Amarilis preparaba la masa en la panadería, llegó un mensajero del notario don Emilio Torres. Le entregó un sobre cerrado y le dijo que esperaba respuesta. Dentro había una breve carta con membrete oficial. «Querida señora Valderrama,
Le ruego que acuda a mi despacho el viernes a las 3 de la tarde para la lectura del testamento de la difunta Rosario Medina. Por favor, lleve consigo sus documentos de identidad. Amarilis escribió una breve nota diciendo que llegaría a la hora convenida y se la entregó al mensajero. Don Emilio era el único notario de la ciudad. Su despacho estaba en un viejo edificio colonial junto al ayuntamiento. Era un hombre macizo de unos 45 años que se ocupaba de los asuntos de la mitad de los lugareños. Amarilis lo conocía desde que era una niña. Él se había encargado de los trámites de la casa de su madre cuando murió su padre. A las 2:45 del viernes, Amarilis se dirigió a la notaría. Llevaba su mejor vestido oscuro y zapatos de tacón bajo. Llevaba el pelo recogido en un moño. Quería estar digna en el gran día. La secretaria de don Emilio, una mujer mayor con gafas, le pidió que esperara en la recepción. Amarilis se sentó en el sofá de cuero y miró los diplomas de las paredes. El tiempo transcurría lentamente y ella empezaba a sentirse nerviosa. A las 3 en punto, la recepcionista le dijo que don Emilio estaba listo para recibirla. Amarilis llamó a la puerta del despacho y entró. El despacho del notario estaba amueblado con caros muebles de madera oscura. Las paredes estaban cubiertas de estanterías y sobre el escritorio había pilas de documentos. Don Emilio se levantó de la mesa y le estrechó la mano. «Mi más sentido pésame, señora Valderrama», dijo. Su madre era una mujer maravillosa. «Gracias, don Emilio». «Por favor, siéntese. Comenzaremos la lectura del testamento en cuanto...» No terminó porque llamaron a la puerta. «Don Emilio, el señor Escobar ha llegado». «Muy bien, dígale que pase». Amarilis se volvió sorprendido. Fabiano entró en el estudio seguido de Yolanda. El marido iba vestido con su mejor traje, y la chica con un estricto vestido gris y zapatos de tacón bajo. Aún llevaba al cuello la cadena con el colgante de rosario. «¿Qué hacéis aquí?», preguntó Amarilis, levantándose de su asiento. «He llamado a tu marido», explicó don Emilio. «Su nombre figura en el testamento de tu madre». Fabiano se sentó en la silla junto a su esposa, y Yolanda se sentó un poco más lejos. La muchacha parecía insegura y miró varias veces a la puerta, como si quisiera escapar. «¿Por qué está aquí?». Amarilis señaló con la cabeza a Yolanda. «La señorita Castillo es testigo», contestó don Emilio en tono neutro. «A veces se necesitan testigos cuando se leen los testamentos». El notario abrió una gruesa carpeta y sacó algunos documentos. Amarilis observó que uno de los documentos era bastante extenso, varias páginas de texto pequeño. «El testamento lo hizo tu madre poco antes de morir», dijo don Emilio poniéndose las gafas. «Vino a verme en enero y expuso su testamento con todo detalle. El testamento se ajusta plenamente a la ley y ha sido debidamente certificado», continuó el notario. «Ahora procederé a la lectura». Tosió y comenzó a leer. «Yo, Rosario Medina, siendo de mente sana y juicio firme, hago este testamento. Lego a mi única hija, Amarilis Valderrama Medina, todos mis bienes muebles e inmuebles, incluyendo la casa de la calle La Paz, número 23, y los terrenos anexos a la misma, así como todos mis ahorros monetarios». Amarilis asintió. Se lo esperaba. Su madre siempre había dicho que la casa sería para su hija. «Además», continuó don Emilio, «dispongo de lo siguiente». El notario pasó la página y siguió leyendo. Su voz sonaba firme y oficial. «Después de mi muerte se pondrá un anuncio en todos los periódicos de la ciudad que diga lo siguiente: se dará una recompensa de $5,000 a la persona que obligue a Fabiano Escobar a abandonar la ciudad para siempre, por cualquier medio necesario, para que no vuelva jamás». Dirigirse al notario don Emilio Torres con la prueba del cumplimiento de la condición. Se hizo un silencio sepulcral en el despacho. Amarilis sintió que se le cortaba la respiración.
Fabiano se quedó con la boca abierta y Yolanda palideció y tragó saliva convulsivamente. Este aviso, continuó el notario, debe publicarse dentro de la semana siguiente a mi muerte y permanecer en los periódicos y en los puestos callejeros hasta que se cumpla la condición, o durante un mes. Eso es imposible, murmuró Fabiano. Es ilegal. Don Emilio levantó la vista del documento. El testamento se hizo cumpliendo la ley. Tu suegra tenía derecho a disponer de su dinero como mejor le pareciera. Pero esto es incitación a la violencia. Amarilis aún no podía creer lo que estaba oyendo. Su madre había planeado esto, después de aquella conversación sobre las palizas y el engaño. Rosario había encontrado la manera de proteger a su hija incluso después de su muerte. ¿Cuánto dinero tenía la madre?, preguntó en voz baja. $5,000, respondió el notario. Lo había ahorrado toda su vida. Eran sus ahorros para un día lluvioso. $5,000 era una suma enorme para su pequeña ciudad. Con ese dinero podías comprarte un coche o reformar tu casa. Mucha gente no ganaba tanto en un año. Eso no se puede hacer. Fabiano se levantó de la silla de un salto. Te voy a demandar. Puedes demandar, contestó don Emilio con calma. Pero el testamento es correcto y estoy obligado a cumplirlo. Su suegra ha sido mi cliente durante 20 años y sé que estaba en su sano juicio cuando hizo estos arreglos. El notario abrió su escritorio y sacó una carpeta con los documentos preparados. Los anuncios ya están preparados, dijo extendiendo las hojas sobre la mesa. Mañana aparecerán en todos los periódicos de la ciudad, en el Herald, en Our Town, en el Morning News, y también en todos los puestos callejeros y tablones de anuncios. Amarilis cogió uno de los diseños. El anuncio estaba impreso en letras grandes, una recompensa de $5,000. Se concede una recompensa de $5,000 a la persona que obligue a Fabiano Escobar, taxista que vive en el número 15 de la calle Simón Bolívar, a abandonar definitivamente la ciudad por cualquier medio necesario. Diríjase al notario don Emilio Torres con la prueba del cumplimiento de la condición. En la parte inferior había una foto de Fabiano. Al parecer mi madre había conseguido una foto suya de alguna manera. ¿Cómo consiguió mi foto?, preguntó Fabiano con voz ronca. Tu suegra la trajo a petición mía, contestó don Emilio. Hace 3 meses. Fabiano se volvió hacia Amarilis con furia en los ojos. ¿Tú lo sabías? No, respondió ella con sinceridad. Mamá no me habló del testamento. Yolanda había permanecido en silencio todo este tiempo, pero ahora se inclinó hacia Fabiano y le susurró algo al oído. Amarilis no pudo oír las palabras, pero se dio cuenta de que la chica estaba muy asustada. «Esto es una violación de mis derechos», gritó Fabiano. «No puedes anunciar una recompensa por desterrar a un hombre de la ciudad». «Sí puedes, y probablemente el hombre acepte marcharse voluntariamente», objetó don Emilio. «Y si no me voy, entonces dentro de un mes se retirará el anuncio y el dinero pasará a tu mujer como parte de la herencia». Amarilis escrutó el diseño del anuncio. Su madre había pensado en todo al detalle. La dirección, la profesión de su marido, incluso una fotografía. Mañana todo el pueblo sabrá que puedes conseguir $5,000 por echar a Fabiano. ¿Cuánta gente hay en el pueblo?, preguntó al notario. Unos 20,000, contestó don Emilio. Y la mayoría lee los periódicos locales. Yolanda volvió a inclinarse hacia Fabiano y habló rápido y en voz baja. Amarilis pudo ver que la muchacha estaba muy asustada y que estaba convenciendo a su marido de algo. Entonces Yolanda se levantó y empezó a quitarse la cadena del cuello. «¿Qué estás haciendo?». Fabiano se sorprendió. «No son mías», dijo Yolanda tendiéndole las joyas a Amarilis. «No sabía que eran de tu mujer». «Quédatelas», dijo Amarilis con indiferencia. «Ya no importa». Yolanda miró las joyas que tenía en las manos, luego a Fabiano y de nuevo a Amarilis. «Pero son tus cosas, eran mías.
Úsalas como quieras. Amarilis hablaba con calma, pero por dentro se sentía extrañamente aliviada. Las joyas ya no importaban. La madre había encontrado una forma de proteger a su hija, y eso era más importante que cualquier joya. Don Emilio recogió los documentos y los guardó en una carpeta. Con esto concluye la lectura del testamento, dijo. Señora Escobar, la casa y todos los bienes de su madre pasan a usted. Las escrituras estarán listas a principios de la semana que viene. ¿Y cuándo se enviarán las notificaciones?, preguntó Amarilis. Mañana por la mañana. Ya se han enviado todos los planos a los periódicos y al servicio de anuncios callejeros. Fabiano se quedó pálido y en silencio. Yolanda tenía las joyas en las manos y no sabía qué hacer con ellas. Amarilis se levantó y se dirigió a la puerta. Amarilis, espera, la llamó Fabiano. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? De esta locura. Puedes impedir que se publiquen los anuncios. Dile al notario que te niegas a cumplir el testamento. Amarilis miró a su marido, su cara asustada, a Yolanda con las joyas en las manos. No, dijo con calma. No puedo rechazar la última voluntad de mi madre. Salió del despacho, dejando a Fabiano y a Yolanda solos con el notario. Fuera hacía sol y calor. Amarilis caminó lentamente hacia su casa y pensó en que mañana por la mañana todo el pueblo se enteraría de la recompensa por el destierro de su marido. $5,000 era más de lo que una persona media de la ciudad ganaba en un año, y mucha gente necesitaba ese dinero con urgencia. Amarilis se despertó temprano el sábado por la mañana con una sensación de ansiosa anticipación. Apenas empezaba a amanecer fuera de la ventana, los pájaros seguían en silencio, pero el sueño se había esfumado por completo. Fabiano roncaba a su lado. La noche anterior había llegado tarde a casa de su reunión con el notario, se había bebido casi una botella entera de cerveza y se había acostado sin decir una palabra a su mujer. Ella se levantó sin hacer ruido y fue a la cocina a preparar café. Hoy iba a haber anuncios en todos los periódicos de la ciudad. Amarilis imaginó a la gente leyéndolos durante el desayuno, comentándolos con los vecinos, llamando a los amigos. Al mediodía, toda la ciudad sabría de la recompensa. $5,000 era una suma que podía cambiar la vida de cualquiera en su modesto pueblo. Con ese dinero se podía comprar un coche usado, reparar una casa, enviar a un hijo a estudiar a la capital. Muchas familias vivían con $500 al mes, y aquí ofrecían conseguir 10 años de ingresos por una sola cosa. A las 7:30, Amarilis se vistió y se dirigió al centro de la ciudad. Quería ver con sus propios ojos cómo eran los anuncios de los puestos callejeros. Por la mañana había poca gente en la calle. Solo los operarios que barrían las aceras y algunos transeúntes madrugadores. El primer puesto de anuncios estaba cerca de la parada de autobús, junto al mercado. Amarilis vio de lejos una sábana blanca con grandes letras negras. Cuando se acercó, su corazón latió con más fuerza. El anuncio estaba colocado en el centro mismo del puesto, en el lugar más prominente. El gran titular, premio de $5,000, me llamó inmediatamente la atención. Debajo había una foto de Fabiano, nítida, de gran calidad, en la que se reconocía claramente su rostro. Debajo de la foto había un texto detallado con su dirección, profesión y las condiciones del premio. A las 8 de la mañana empezaron a abrir los kioscos. La vendedora del primer kiosco miró el periódico y sacudió la cabeza. Santa doncella, $5,000. Media ciudad haría cualquier cosa por ese dinero. A las 9 de la mañana, las calles de la ciudad empezaban a animarse. Amarilis vio a la gente detenerse en los puestos con anuncios, leyéndolos en voz alta unos a otros, señalando con el dedo la foto de Fabiano. En algunos kioscos se congregaban pequeñas multitudes. Todos querían comprar periódicos y leer los detalles. Fuera del bar El Dorado, donde solían reunirse los alcohólicos y los parados de la zona, había un grupo de hombres a las 9 de la mañana.
Se pasaban el periódico unos a otros y discutían en voz alta dónde podía encontrarse Fabiano. Amarilis oyó fragmentos de la conversación. Es taxista, coche amarillo, vive en la calle Simón Bolívar. $5,000, muchachos. Por esa cantidad de dinero no hace falta trabajar ni un año. Tenemos que reunir a toda nuestra gente, recorrer la ciudad. A las 10 de la mañana, toda la ciudad estaba en marcha. La gente salía de sus casas con periódicos en la mano, se reunía en grupos en las esquinas, llamaba a sus conocidos. Los gánsteres locales, que normalmente solo aparecían en las calles por la noche, ahora se paseaban a plena luz del día buscando taxis amarillos. Amarilis volvió a casa y encontró a Fabiano ya despierto. Estaba sentado en la cocina con una taza de café, fumando nerviosamente un cigarrillo tras otro. El teléfono sonaba sin cesar. ¿Quién llama?, preguntó Amarilis. Todo el mundo, contestó Fabiano sombríamente. Primero llamaron para avisar de los anuncios. Ahora llaman para amenazar. ¿Amenazar? Dicen que si no me voy, me encontrarán y me obligarán a marcharme, y algunos ofrecen un rescate, dicen que si les pago $1,000 no me harán daño. Fabiano parecía agotado. Había envejecido varios años de la noche a la mañana. Su rostro estaba demacrado, tenía ojeras y le temblaban las manos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Amarilis. Tenemos que irnos, ahora mismo. ¿Y Yolanda? ¿Qué Yolanda?, gritó Fabiano. ¿Crees que vendrá conmigo? Ella tiene un trabajo aquí, un lugar donde vivir, una vida normal, y ahora yo soy un paria con un precio por mi cabeza. Se levantó y empezó a hacer las maletas. Metió en la maleta camisas, documentos, el dinero que guardaba en la mesilla. Sus movimientos eran bruscos, nerviosos. Miraba constantemente a las ventanas, escuchaba los ruidos de la calle. Hacia las 11 de la mañana empezó a aparecer gente en el patio. Primero llegaron 3 hombres que Amarilis no conocía, vestidos con ropa de trabajo, sucios, con caras de hombres acostumbrados al trabajo duro y al dinero fácil. Se quedaron en la puerta y fumaron, mirando la casa. Luego subieron 4 más. Luego 5 más. Al mediodía se había reunido ante la casa una multitud de unas 20 personas. Eran todo tipo de personas, parados de los suburbios, alcohólicos de los bares baratos, pequeños comerciantes que vivían del trabajo ocasional, chicos jóvenes sin ocupación concreta. «Fabiano», gritó alguien entre la multitud, «sal a hablar». «No quiero», replicó Fabiano desde detrás de la puerta. «Y nosotros no te lo pedimos», rió otra voz. «Te damos un ultimátum, o te vas o te llevamos». La multitud estaba cada vez más excitada. La gente hablaba entre sí, hacían planes, discutían sobre la mejor forma de actuar. Amarilis pudo ver a través de la ventana que algunos de ellos habían bebido. Su andar era inestable, sus voces altas. «Prendemos fuego a la casa». Alguien lo sugirió. «No, entonces el notario no se creería que se ha ido por su cuenta», objetó otro. «¿Y si lo atamos y lo sacamos de la ciudad?» «Esa es una idea. Lo más importante es que no vuelva nunca». Fabiano recorrió la casa como un animal cazado. Miró por las ventanas, cerró las puertas, pero se dio cuenta de que no serviría de nada. Si la mafia quería entrar, ninguna cerradura se lo impediría. «Amarilis», dijo a su mujer, «diles que acepto marcharme, que me den 1 hora para hacer las maletas». «Díselo tú», respondió ella con indiferencia. «No me escucharán, están locos de codicia». Amarilis se acercó a la ventana y gritó: «¡Gente! Mi marido está listo para partir. Dadle tiempo para hacer las maletas». «¿Cuánto tiempo?», gritó la multitud. «Media hora». «Muy bien, pero si no se va en media hora, entramos». En esa media hora la multitud se había duplicado. La gente seguía llegando. La noticia de que por fin habían encontrado a Fabiano se había extendido por toda la ciudad. Incluso vinieron los que vivían en barrios lejanos. Algunos venían en coche, otros en moto, otros a pie. Amarilis contó cabezas entre la multitud
y contó más de 50 personas. Todos miraban la casa con ojos codiciosos. Todos veían en Fabiano su oportunidad de conseguir $5,000. «Si no te vas en media hora, entramos», gritaban desde la multitud. «De acuerdo», respondió Fabiano. «Haré las maletas y me iré». Pero cuando había pasado media hora, Fabiano no salía. La multitud empezó a preocuparse. La gente aporreaba la puerta, se asomaba a las ventanas, exigía una salida inmediata. Fabiano!, gritó un hombretón con tatuajes. «Se acabó el tiempo». «5 minutos más», gritó Fabiano desde el interior de la casa. «No más 5 minutos». El hombre probó fuerza en la puerta. «Salga o entraremos nosotros». En lugar de responder, se oyó el rugido de un motor procedente del garaje. Fabiano arrancó el coche y salió bruscamente del patio sin abrir la puerta. El taxi amarillo atravesó la verja de madera y salió a toda velocidad a la calle, tirando a 2 hombres al suelo. «¡Se escapa!», gritó la multitud. «¡Tras él!». Fabiano pisó el acelerador a fondo. El taxi rugió por la estrecha calle, adelantando a peatones y ciclistas. Se oyó un estruendo por detrás mientras la gente corría hacia sus coches. «¡A por él!», gritaban las voces. «¡Que no se escape!». Una increíble procesión se precipitó calle abajo. Delante iba el taxi amarillo de Fabiano, detrás decenas de coches de todos los colores. Camionetas viejas, motos, camiones, incluso un autobús se unió a la persecución. Todos tocaban el claxon, gritaban por las ventanillas, se adelantaban unos a otros. Fabiano corrió hacia el centro de la ciudad con la esperanza de perderse en las estrechas calles. Pero la multitud de perseguidores no hacía más que crecer. En cada cruce, nuevos coches se unían a la persecución. La gente salía corriendo de sus casas al ver lo que ocurría y subía inmediatamente a sus coches. $5,000, se gritaban los conductores. «No le dejéis escapar». Fabiano giró hacia la calle más ancha de la ciudad. Aquí podía acelerar más rápido, pero fue aquí donde se produjo el desastre. Un enorme camión con un remolque cargado de escombros se precipitaba hacia él, justo en el centro de la carretera. El camionero, al ver el taxi amarillo y la persecución detrás de él, se dio cuenta de lo que pasaba. No esquivó. Al contrario, dirigió el camión de varias toneladas directamente hacia Fabiano. Fabiano intentó dar un volantazo en el último momento, pero ya era demasiado tarde. El camión golpeó el lado izquierdo del taxi con tal fuerza que el pequeño coche volcó sobre el techo y rodó por el asfalto, esparciendo chispas y fragmentos de metal. El estruendo del choque se oyó a lo largo de toda la calle. El taxi se detuvo, tumbado de lado, con las ventanillas rotas y la carrocería arrugada. Del radiador salía vapor y un charco de aceite y gasolina se extendía por debajo del coche. Una multitud de perseguidores rodeó inmediatamente el lugar del accidente. La gente saltó de sus coches y corrió hacia el taxi destrozado. En apenas un minuto, un centenar de personas se había reunido en torno al accidente. «¡Estás vivo!», gritaban las voces. «¡Sáquenlo! ¡Cuidado! ¡Puede explotar!». Fabiano estaba colgado boca abajo en la cabina, sujeto por el cinturón de seguridad. Estaba consciente, pero muy aturdido. Le salía sangre de la nariz rota y el brazo izquierdo le colgaba en un ángulo antinatural. Varios hombres subieron al coche y le arrastraron fuera. Fabiano cayó al suelo e intentó levantarse, pero las piernas no le sostenían. «No me matéis», resolló. «Acepto irme». «Demasiado tarde», gritó alguien entre la multitud. «Deberías haber aceptado enseguida», añadió otro. La multitud rodeó a Fabiano en un apretado círculo. La gente estaba excitada por la persecución y el accidente, gritando todos a la vez, agitando los brazos. Alguien empezó a empujar al caído con el pie. «¡Levántate, cabrón! ¿Creías que podías escapar de nosotros? ¿Vamos a perder $5,000 por tu culpa?». Fabiano se levantó con dificultad. Tenía la camisa rota,
la cara ensangrentada y el brazo izquierdo colgando como un látigo. Miró a la multitud que le rodeaba y se dio cuenta de que no habría piedad. «Por favor», dijo, «me voy. Me iré ahora mismo, pero no me hagáis daño». «¿En qué te irás?». Alguien se rió. «Tu coche ya es chatarra». «Me iré en autobús, en tren. Te irás andando», gritó un hombretón en ropa de trabajo. «Y ahora mismo». Empujó a Fabiano en el pecho. Se balanceó y casi se cae. La multitud vitoreó. «Vamos a por él», gritaban las voces. «Mostrémosle el camino, fuera de la ciudad, a pie hasta la frontera». Alguien agarró a Fabiano por el cuello de la camisa y tiró. La tela se resquebrajó y se rasgó por la mitad. Otro agarró el cinturón de sus pantalones y tiró también. El cinturón se rompió y los pantalones empezaron a deslizarse hacia abajo. «Traedle aquí», ordenó el hombre tatuado, que parecía ser el líder espontáneo de la multitud. «Llevémoslo todos juntos fuera de la ciudad». La multitud se puso en movimiento. 50 hombres rodearon a Fabiano y lo condujeron calle abajo hacia la salida de la ciudad. Algunos le empujaban por la espalda, otros le agarraban por la ropa, otros simplemente caminaban a su lado y gritaban amenazas. «Date prisa y vete. No mires atrás. Si tropiezas te mataremos». Fabiano caminaba, tropezando y cayendo. La multitud no le dejaba parar. Cuando aminoraba la marcha, le empujaban con más fuerza. Cuando intentaba sentarse por el cansancio, lo levantaban a patadas. Por el camino, su ropa se rasgaba cada vez más. Alguien le arrancó una manga de la camisa, alguien le rompió una pernera del pantalón. Le arrancaron los zapatos en los primeros 5 minutos. Dijeron que pertenecían a la multitud como trofeo. «¿Dónde está el dinero?», gritó alguien. «Tienes que tener el dinero. Lo dejaron en el coche», se quejó Fabiano. «Mentiroso, registradle». Varios hombres empezaron a registrar los bolsillos de Fabiano. Encontraron una cartera, documentos, llaves de casa. Todo esto se lo repartieron inmediatamente entre ellos. «Esto es por daños morales», se rió el que cogió el dinero. «Y esto por el tiempo perdido», añadió otro, guardándose el botín en el bolsillo. La procesión continuó durante casi 1 hora. La multitud condujo a Fabiano a través de la ciudad, desde el centro hasta las afueras. La gente gritaba, cantaba, reía. Algunos hacían fotos con sus teléfonos. Los curiosos se agolpaban en las calles. Las mujeres salían de sus casas, los niños corrían detrás de la procesión. Todos querían ver al hombre que había intentado engañar a toda la ciudad. «¡Mirad!», gritaba la gente entre la multitud. «Esto es lo que les pasa a los que no nos dan nuestro dinero. $5,000», se hicieron eco otros. Cuando la procesión llegó a las afueras de la ciudad, un pequeño puente sobre un arroyo, a Fabiano solo le quedaban los calzoncillos y unos retazos de camisa. Estaba cubierto de magulladuras y abrasiones, cansado y dolorido. «¡Alto!», ordenó el hombre de los tatuajes cuando llegaron al puente. «A partir de aquí podéis ir por vuestra cuenta». La multitud se detuvo. Fabiano se quedó de pie en el borde del puente, tambaleándose de debilidad. Más allá del puente comenzaba el camino hacia la capital, vacío y extendiéndose más allá del horizonte. «Escucha con atención», dijo el hombre tatuado, acercándose a Fabiano. «Si alguna vez vuelves a esta ciudad, te mataremos. ¿Entendido?». Fabiano asintió. «Dilo en voz alta». «Lo entiendo», resolló Fabiano. «Si te vemos aunque sea de camino a la ciudad, te mataremos. Si sabemos que estás cerca de aquí, te encontraremos y te mataremos. Ya no perteneces aquí. ¿Está claro?». «Bien, entonces vete, y no mires atrás». Fabiano dio unos pasos por el puente. La multitud le observaba en silencio. Cuando llegó a la mitad del puente, alguien le lanzó una piedra. La piedra le golpeó en la espalda y Fabiano tropezó, pero no se cayó. «¡Deprisa!», gritó la multitud, «antes de que cambiemos de opinión». Fabiano echó a correr, o mejor dicho, intentó correr.
Cruzó el puente y se alejó por la carretera, mirando por encima del hombro. La muchedumbre, de pie sobre el puente, observó a la figura de pantalones andrajosos alejarse por la polvorienta carretera. Cuando Fabiano desapareció al doblar la esquina, la gente estalló en gritos de alegría. ¡Ha funcionado!, gritaron. ¡Le hemos echado! ¡Ahora a por el dinero! ¡Al notario! Tras la expulsión de Fabiano, la multitud se convirtió en una procesión de celebración. La gente tocaba el claxon, gritaba, cantaba canciones. Muchos estaban ebrios de adrenalina y esperaban la recompensa. Todos los coches dieron la vuelta y regresaron a la ciudad, a la notaría. Delante del edificio donde se encontraba el despacho de don Emilio se había reunido una auténtica manifestación. Cientos de personas exigían el pago inmediato de la recompensa prometida. Gritaban que Fabiano estaba desterrado para siempre, que la condición del testamento se había cumplido, que el dinero debía ir a parar a quien lo atrapara primero. Pero había un problema. Todos querían la recompensa. El camionero afirmaba que fue él quien detuvo al fugitivo. Los que golpearon a Fabiano exigieron dinero para labores educativas. Los propietarios de los coches que participaron en la persecución también pensaban que merecían una recompensa. Don Emilio se acercó a la multitud y explicó que primero tenía que conseguir pruebas de que Fabiano había abandonado la ciudad para siempre. Hasta ahora solo tenía testimonios oculares, y eso podría no ser suficiente. Mañana, dijo el notario, iré al lugar del accidente, examinaré el coche siniestrado y hablaré con la policía de tráfico. Si se confirma que, efectivamente, Fabiano ha sido expulsado y no volverá, se pagará la recompensa. ¿Y a quién?, gritó la multitud. Eso lo decidiremos mañana. Quizá tengamos que repartir el dinero entre todos los implicados en la operación. La multitud estaba descontenta por el retraso, pero no podían hacer nada al respecto. La gente se dispersa poco a poco y sigue discutiendo los acontecimientos del día y haciendo planes para mañana. Al anochecer, la ciudad se había vaciado. Todo el mundo estaba cansado de emociones y alcohol. Amarilis caminó por calles conocidas y vio rastros de la locura pasada. Periódicos esparcidos, colillas de cigarrillos, botellas vacías. En el camino hacia la salida de la ciudad quedaban los restos de un taxi amarillo y manchas de aceite en el pavimento. Llegó a la casa de la calle Simón Bolívar, la casa donde había vivido durante 7 años con Fabiano. La casa estaba vacía, con las puertas y ventanas abiertas de par en par. Los vecinos ya habían conseguido desparramar todo lo de valor: muebles, electrodomésticos, incluso la vajilla. Amarilis recorrió las habitaciones vacías, donde por la mañana aún había bullicio de vida. En el dormitorio había retales de ropa que Fabiano no había tenido tiempo de empaquetar. En la cocina había tazas sin lavar del café de la mañana. En el salón podía ver marcas de muebles en el suelo. Permaneció en la casa unos minutos, escuchando el silencio. Luego cerró la puerta con llave y se dirigió a casa de su madre, que ahora era su hogar. Ya no volvería aquí. Por la noche, Claudia se acercó con una botella de ron. Su amiga parecía preocupada. Llevaba todo el día pendiente de lo que ocurría en la ciudad. ¿Has visto lo que ha pasado?, le preguntó Claudia. Toda la ciudad se ha vuelto loca. Nunca había visto a la gente tan loca por el dinero. Yo sí, respondió Amarilis con calma. ¿Y cómo te sientes tú? Libre, dijo Amarilis tomando un vaso de ron. Por primera vez en 7 años me siento libre. Se sentaron en el porche de la casa de Rosario y contemplaron la puesta de sol sobre la ciudad. La tensión del día anterior seguía en el aire, pero para Amarilis había terminado. Fabiano se había ido de su vida para siempre, arrastrado por una ola de ira y codicia popular. «Por tu nueva vida», dijo Claudia, alzando su copa. «Por mamá», respondió Amarilis. «Ella hizo lo que yo no pude hacer». En algún lugar lejano, en la carretera de la capital, Fabiano deambulaba por el arcén con la ropa hecha jirones, mirando hacia atrás a cada ruido de un coche.
En la ciudad, la gente ya estaba planeando cómo gastar su parte de los $5,000.